Damos la bienvenida y los buenos. Vamos a hablar de la reconversión monetaria porque estamos a días de que esto ocurra. ¿Cómo nos preparamos para esta reconversión monetaria? Y desde la comisión, además, que preside de Economía y Finanzas en la Asamblea Nacional, ¿cómo nos preparamos para esto? Yo quisiera empezar por un comentario quizás un poco crítico, en el sentido de la cantidad de información que ha llegado a la población para orientarse en relación a ese proceso. No es suficiente. En estos últimos días, antes del 1 de octubre, hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para que la población entienda cuáles son los billetes, en qué consiste, y todo ello para proteger también sus derechos económicos. Así es. Aquí creo que no hemos estado a la altura de esta circunstancia, en primer lugar. En segundo lugar, la reconversión monetaria es algo bastante sencillo. Ya tenemos experiencia, tenemos 2 reconversiones relativamente recientes, pero sin embargo es muy importante la información para la población. ¿En qué consiste esto? Ustedes saben que con la inflación que ha venido creciendo en los últimos 4 años, y aunque hemos podido disminuir los niveles inflacionarios, estos siguen siendo altos. Y esta inflación, tenemos que decirlo siempre, está determinado fundamentalmente por el bloqueo que nos han impuesto de naturaleza económica. El bolívar ha perdido su valor, se ha devaluado, y los montos monetarios, todo lo que se expresa en bolívares o en términos monetarios, estamos hablando de deudas, de precios, la tasa de cambio, los ingresos fiscales, los tributos, los salarios, todo eso se manifiesta en dimensiones tan grandes que ya en algunos casos nos es muy difícil entenderlo, en cantidades que son indescifrables, millones, cientos de millones, miles de millones. Esto trae como consecuencia que todo el sistema de pagos y todo lo que se manifiesta en términos monetarios se hace mucho más complejo, pierde eficiencia. Entonces, cuando se llega a esa situación, y esto ocurre casi siempre en escenarios inflacionarios o hiperinflacionarios, ya nosotros dejamos la hiperinflación atrás y esperamos que el año que viene sea el año de la estabilización de la inflación. Ya definitivamente venimos de una inflación de 180.000% en el año 2018 y actualmente estamos en una inflación anualizada de alrededor de 1.500%, todavía muy alta, pero la tendencia es claramente al descenso. Esperamos nosotros que con esta reconversión monetaria nosotros podamos establecer un esquema monetario, montos monetarios que las personas puedan utilizar mucho más fácilmente, incluso para temas como el siguiente. Las empresas tienen que establecer contablemente todas sus operaciones y tecnológicamente ya es muy difícil registrar los montos estrafalarios que se reflejan en cada una de las operaciones. Entonces, para finalizar, entonces se requiere como resultado de ese escenario inflacionario esta medida para hacer más eficiente y más sencilla para la población el uso del dinero. Esto va a tener otras consecuencias. Claro, ahora, más allá de eso, de resolver esa situación, ¿qué otras cosas resuelve la reconversión monetaria? Bueno, la reconversión monetaria resuelve o se inscribe en el marco de 2 objetivos fundamentales, al menos de 2. Número 1, con los cambios tecnológicos que se están desarrollando en el mundo, se produce una tendencia a la digitalización. Todas las operaciones se desarrollan en términos crecientes, de manera digitalizada. Ese es un acento que se pone en este proceso de reconversión. Es decir, que lo que se venía trabajando para prescindir del dinero físico y desarrollarlo todo, o una buena parte, en términos digitales, se profundiza. Número 1. Si se hace mucho más sencillo, todo el término del pago y el desarrollo de todas las operaciones mercantiles y monetarias
por supuesto que esto también se va a facilitar. Número uno, esto requiere de un marco tecnológico que tenemos que ir perfeccionando y está relacionado con las telecomunicaciones, pero también con la prestación de servicios que están asociados a esto, donde hay todavía fallas muy vinculadas con la desinversión, que es el resultado del golpe económico que estamos recibiendo. Para invertir tienes que tener los recursos, y los recursos los obtienes de los ingresos petroleros. Cuando estos se desploman, como es resultado de las sanciones que nos han aplicado de la manera más criminal, por supuesto que se genera una situación de esa naturaleza, pero esto lo vamos a revertir, número uno. Y el otro objetivo es revertir también, valga la repetición, la dolarización. Se ha venido desplegando un proceso de dolarización, no es algo deliberado, no es algo decretado por el gobierno, también está muy vinculado. ¿Es algo espontáneo lo que ocurre? Es espontáneo y determinado por la inflación. Si la inflación deteriora y destruye el valor de una moneda, esta moneda de manera espontánea es desplazada, va siendo sustituida por otra moneda que tenga un peso importante en la economía, en el caso nuestro el dólar, y esa moneda se va imponiendo en algunos escenarios de la vida social. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué va a suceder? Con el descenso de la inflación, con la estabilidad de los niveles inflacionarios en cifras manejables en el mediano plazo, ya en el transcurso del año que viene, como nosotros esperamos, y con una moneda de fácil uso, que tenga una expresión que podamos entender, que se digitalice de manera creciente y que nosotros podamos disponer los medios de pago adecuadamente, en el momento y en las cantidades adecuadas para realizar los pagos, parte de ese proceso de dolarización se va a ir revirtiendo y el bolívar va a ir progresivamente asumiendo sus diputado, funciones. Finalmente, Pedro, pero esto no es un proceso mágico, ¿no? Claro. Hay que trabajar duro. Y no tanto en términos de tener el dinero en circulación, sino de ir reduciendo los niveles inflacionarios hasta llevarlos, por lo menos, a lo que teníamos históricamente en el país. 2 dígitos bajos, máximo 30, 35, 40%. Ahora, las últimas 2 reconversiones que se han registrado, la tercera con este que viene a partir del 1 de octubre, el primero fue el Bolívar fuerte. Allí hubo una reconversión porque el Bolívar estaba fortalecido. Pues el comandante Chávez decía, bueno, tenemos una economía fuerte, teníamos una gran cantidad de... estamos con una estabilización económica muy buena en todo el continente, con unos sueldos muy buenos para los trabajadores. Sin embargo, la segunda reconversión pues, fue a raíz de la guerra económica y esta, por supuesto, a raíz de la guerra económica que viene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer para evitar que se repitan los vicios con las 2 últimas reconversiones? Porque la primera, aunque la economía estaba fortalecida, pero hubo mucha inflación, desató la inflación en nuestro país. No, la inflación vino después. Y básicamente, después de la reconversión, bastante después. La inflación comenzó a arreciar en nuestro país en el año 2016, 2017. Las sanciones comienzan en el año 2017. En el año 2016 la inflación anualizada fue de 750, 800%, no recuerdo bien. Alta, si la comparamos con los años anteriores, pero lo que se desató después con motivo del impacto que generó el descenso de los ingresos, básicamente petroleros, de las divisas disponibles y también del manejo de la política monetaria, adicionalmente a ello, por supuesto que desató este escenario hiperinflacionario, pero la reconversión, la primera que llevamos a cabo, se mantuvo con cierta estabilidad. Y si no se hubiese generado esta situación de guerra económica pronunciada, acentuada y después agudizada al extremo con el bloqueo económico, nosotros hubiéramos perdurado con una moneda fuerte, con una economía robusta y sobre todo con niveles de vida elevados para nuestra población. Ese cuadro lo pulverizó precisamente el ataque que se hizo contra nuestra economía. Ahora, ¿qué ocurrió con la segunda reconversión? Ahí sí, ya nos encontrábamos nosotros en un periodo hiperinflacionario y era absolutamente natural
que esto ocurriera. Si esos niveles inflacionarios se mantienen, se van generando nuevos dígitos, se van generando montos monetarios que prácticamente son incomprensibles y tarde o temprano tú vas a tener que aplicar. El reto nuestro podría ser, en este momento, entendiendo la pregunta que ustedes me están haciendo, podría ser realizar el mayor esfuerzo, y ya podemos hablar de eso, en qué consisten esos esfuerzos, para que esta sea la última reconversión que nosotros adoptemos en este escenario histórico, en los próximos años, que no nos veamos obligados a esta nueva medida, que está determinada por la inflación y por lo tanto el reto es nosotros llegar a niveles inflacionarios que se ubiquen en los históricos que veníamos registrando, como le decía, 30-40% anual. ¿Cómo hacerlo? Justamente de eso vamos a hablar, diputado, pero vamos a cumplir con el corte. Sí, ¿y cuáles son los pasos a seguir para que sea más efectivo cumplir con el objetivo de y evitar la inflación, además darle respuesta? Precio, todo lo que implica. Con la reconversión no debería generarse ninguna alteración en los niveles de los precios, de los bienes, de los servicios y de todo lo que se transa en la economía. No debería. Ahora, para eso tienen que actuar las autoridades que están con ese propósito de frenar los niveles especulativos en la economía de una manera eficiente. ¿Por qué? La reconversión consiste en eliminarle 6 dígitos a la cifra tremendamente abultada que se manifiestan en todas las operaciones monetarias. 6 dígitos. Y cuando se le quitan esos 6 dígitos, esta economía, que es tremendamente especulativa, muy especulativa, históricamente, la especulación es un factor y un fenómeno que se viene estudiando desde los años 80. Fue el resultado del estudio de los mejores economistas de este país para esa época. Massa Zavala, Silva Michelena, Córdoba, Mieres, todos estudiaban eso y es parte del modelo rentista, la especulación. Y de hecho, en buena medida, la especulación es lo que explica la inflación en la actualidad. Entonces, cuando se da este proceso de reconversión, todos tenemos que estar muy atentos, y la población también, y por eso la población tiene que manejar la información para desarrollar todo este proceso de contraloría social que ayude al Estado y a sus autoridades a velar por que la reconversión se establezca en los términos que están establecidos. Se trata de eliminar 6 ceros, no de redondear montos hacia arriba que beneficien a los comerciantes, ni de abultarlos, no solamente redondear, sino abultarlos y duplicarlos en los procesos de reconversión. Eso ha ocurrido. Bueno, imagínate, en Europa, una región del mundo desarrollada con instituciones sólidas, con bajísima inflación, cuando se introdujo el euro, eso implicó una especie de reconversión. En muchos países se sustituyó una moneda por otra y los montos y las escalas monetarias fueron distintas. Esta situación se produjo, un pico inflacionario ahí. Nosotros tenemos que velar que eso no ocurra en esta ocasión. Entonces aquí están las autoridades y el pueblo pues organizado velando porque eso no se manifieste de esa naturaleza, y de ahí la importancia de la información. Ahora, eso no está contemplado en el proceso de reconversión y dependerá de nosotros que eso no ocurra. Yo soy optimista en relación a que eso no va a ocurrir, a que tenemos ya la suficiente experiencia, la suficiente capacidad, la suficiente fortaleza institucional y política para frenar esa onda especulativa que se viene desplegando con mucha fuerza y va a aprovechar y va a tratar de aprovechar esta oportunidad. Entonces, a esa primera inquietud de la población, ¿esto representa un incremento de los precios? No. ¿Existe el riesgo de eso? Sí. ¿Cómo vamos a evitarlo? Bueno, desplegándonos y garantizando nuestros derechos, denunciando donde tenemos que denunciar y alertando a las autoridades cuando esto se manifieste. Hay quienes dicen que el control nunca es bueno en los países, para de esta manera dejar que la economía se mueva sola. No, son dos cosas distintas. ¿Son dos cosas distintas? Son dos cosas distintas. Los controles se pueden aplicar también en dos cosas distintas. Además de que esto son dos cosas distintas, la reconversión y el control se puede dar de diferentes maneras. Tú puedes decir, yo controlo el precio de este bien
y lo fijo a este nivel, cuesta 10, lo que sea. Pero si todos los precios siguen aumentando porque hay una situación de alta inflación y tú dejas este precio anclado en 10, ¿qué va a ocurrir? Muy pronto este producto va a desaparecer, porque con 10, con el precio de 10, este producto ni siquiera va a poder reponer los costos con una inflación que va aumentando. Pero hay otra manera de ejercer el control, a través de una regulación, una supervisión permanente, un ajuste razonable de los precios que vayan adaptándose a la realidad y bueno, y por arriba de luchar contra los procesos inflacionarios que son los que como una corriente arrastran a todos los precios. Sin embargo, el fenómeno en Venezuela es que la inflación también se produce en dólares, aun cuando los comerciantes, los empresarios, están aportando su dinero en divisas para traer la materia prima, pero sin embargo, ellos devalúan la moneda americana. No, lo que ocurre, ellos ponen sus divisas. Un precio muy a la ligera. Ellos ponen sus divisas, cobran sus divisas. Ajá. Y ahí no debería haber una inflación. Pero como les estoy diciendo, la especulación es un fenómeno intrínseco en el modelo económico y en la cultura de la población que pertenece a ese modelo económico. Cuando uno habla de modelo económico, no es sencillamente cómo se produce, cómo son las máquinas, a dónde está el acento en los procesos productivos. No es solamente eso, es también la actuación de las personas que pertenecen, son el alma de la economía. La economía se mueve en función de eso, ¿no? de los valores, de los principios y de la cultura de la población. Y eso existe acá. Nosotros tenemos que revertirlo. Esta crisis, con todo lo traumático y lo desastroso que ha resultado para la población, ha contribuido, es uno de los poquísimos elementos positivos que podemos extraer de acá, ha contribuido a que la población entienda mejor los procesos económicos, a que las instituciones y los actores económicos aprendan a manejar de manera más razonable los recursos, invertir de manera más eficiente los ingresos y a ser mucho más cuidadosos con el proceso económico y evitar los derroches que eran muy frecuentes, tanto en el sector privado como en el sector público venezolano. Ese también es un resultado del rentismo, ¿no? Ingresos gigantescos que entran a la economía y embarrachan a los que administran esos recursos. Esa época se acabó y creo que la población ha comenzado a entender. Y cuando hablo de población, hablo de los empresarios privados, de las empresas públicas, de todo lo que tienen que ver con administración de recursos, bien sea los suyos o los que percibe del Estado. Entonces, para finalizar este comentario, permíteme, no debe existir un repunte inflacionario con la reconversión y eso va a depender de nosotros, de nuestra capacidad para auditar este proceso. Y con los precios no va a ocurrir absolutamente nada anormal. Todo se va a mantener igual, salvo que se le va a restar 6 dígitos a cada una de las expresiones monetarias. La tasa de cambio es 4 millones. Ahora será la tasa de cambio 4 bolívares, como llaman ahora, digitales.